Mucha tela para cortar ha dejado la victoria de Donald Trump en las presidenciales de Estados Unidos. El súbito cambio del candidato demócrata Joe Biden por la vicepresidenta Kamala Harris apenas 4 meses antes de las elecciones, así como los intentos de asesinato de Trump, marcaron en cierto modo el pulso de una campaña sin precedentes. Pesaron la economía y la inmigración, entre otros factores. También hizo lo suyo la presunta desinformación atribuida a la injerencia del exterior. Pero bueno, la falta de liderazgo demócrata atribuido a la senilidad del presidente Biden contribuyó al triunfo de Trump, a pesar de haber sido declarado culpable de los 34 casos criminales por los que era acusado en Nueva York, de haber sido el único presidente en la historia en ser sometido a 2 juicios políticos, impeachments, y de haber permitido el ataque de sus seguidores contra el Capitolio el 6 de enero de 2021 para impedir la certificación del triunfo de Biden. Para entender qué es lo que ocurrió en las elecciones de Estados Unidos, estamos con Patricio Navia, que es consejero académico de CADAL, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Nueva York. Anteriormente obtuvo un máster en la misma disciplina en la Universidad de Chicago, una licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Illinois. Es profesor de Estudios Liberales y del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Nueva York, y en Chile es profesor titular de Ciencias Políticas en la Universidad Diego Portales. Bienvenido, Patricio, un gusto. Hola, muchas gracias, gracias por la invitación. ¿Cómo se explica el triunfo de Trump? Y aquí te pregunto, ¿es el triunfo de Trump o es el triunfo de los republicanos? No, es claramente el triunfo de Trump, que ahora es el dueño y líder del Partido Republicano. El Partido Republicano no es el mismo de antes, ahora es un partido mucho más proteccionista, más aislacionista. No es el partido que hizo la guerra con Irak, que es un partido que dice que Estados Unidos no se tiene que meter en el mundo, así que es el triunfo de Trump. Y se explica claramente porque la gente prefirió a Trump que la opción, ya lo conocían. No es un candidato desconocido que llegó y la gente votó contra el otro y ver de qué se trata Trump. Trump ya fue presidente y la gente dijo, pues nos gustó más Trump que lo que fue el gobierno de Biden, y ciertamente nos gusta más Trump que lo que promete Kamala Harris. ¿Será que Trump es el detonante, no el síntoma de varias décadas de polarización en Estados Unidos? No, siempre hay polarización en las elecciones, el electorado se ha puesto más polarizado gracias a las redes sociales que fomentan esta misma polarización, pero no culpemos a la polarización del triunfo de Trump. También había polarización en 2020 y Trump perdió esa elección. En esta ocasión, la oferta, lo que hicieron los demócratas, los 4 años de gobierno demócrata, no convencieron a la población estadounidense, y ciertamente lo que ofreció Kamala Harris en el poco tiempo en que fue candidata, pero fue candidata lo suficiente, digo, fue candidata por más tiempo de lo que normalmente duran las campañas en muchos países de Europa. eh, Decidió ella no aparecer tanto en televisión, en entrevistas, todos los medios la querían entrevistar muchísimo y ella decidió no hacerlo. Entonces, no digamos que no tuvo tiempo para que la gente la conociera. Ella prefirió esa estrategia de campaña y al final esa estrategia de campaña no resultó. Los años de Biden, estos años de Biden en la presidencia, han dejado números económicos que realmente son buenos, son favorables. El crecimiento del PBI real, mucho más que durante el periodo de Donald Trump, la baja del desempleo. Sin embargo, la economía pesó, y pesó sobre todo la inflación. ¿Cómo se explica esto? Es decir, la macroeconomía está muy bien, pero la microeconomía parece que no sintió el derrame de este resultado. Y eso fue en buena medida porque el gobierno metió este gran estímulo económico en 2021 cuando Biden llegó, que alimentó bastante la inflación. Ya venía presión inflacionaria después de la pandemia, pero pues aumentó mucho la inflación y los precios siguieron altos, ¿no? La gente te dice, mira, pago un 30, un 40, un 50% más en el supermercado. Los costos para la gente más pobre fueron mayores, aumentó mucho el precio de los alimentos, aumentó el precio del transporte, y la gente dice, no me alcanza, hace 4 años yo estaba mejor de lo que estaba ahora. Y al final del día, esa gran frase, esa gran pregunta de Reagan, que es, si están mejor que hace 4 años, pues vota por ellos; si no están mejor, entonces vota por la alternativa. Entonces, al final la economía para el país funcionó bien, como tú dices, pero pues, hubo un problema de inflación. Y lo peor, creo, no solo que hubo un problema de inflación, sino que Kamala Harris tampoco tenía una buena respuesta
para decir qué es lo que ella va a hacer de forma distinta a lo que había hecho Joe Biden. Ya era difícil para ella ser medianamente responsable, después de todo era la vicepresidenta de lo que venía ocurriendo, pero más encima no fue capaz de dar una respuesta respecto a qué iba a hacer, cuál era su plan para que este desarrollo económico llegara a todos. Otro dato interesante es el voto de los latinos, que fueron en la campaña el chivo expiatorio de Trump, con insultos inclusive, y votaron en su mayoría justamente el candidato republicano. ¿Cómo se explica eso? Los latinos no son un grupo homogéneo. O sea, si yo te pregunto a ti qué tienes en común con los mexicanos o qué tienes en común con los venezolanos o los puertorriqueños, me vas a decir, bueno, hablamos el mismo idioma, tuvimos la misma historia colonial, pero pues Filipinas también fue colonizada por España y eso no significa que tengan muchas cosas en común con el resto de América Latina. Hay distintos tipos de latinos en Estados Unidos y de hecho la identificación de latino es una identificación más que hace los estadounidenses a la gente que viene de América Latina que los propios latinoamericanos. Tú le preguntas acá en Nueva York a la gente y te dicen yo soy argentino, yo soy mexicano, yo soy venezolano. Entonces esta idea de crear esta categoría de latinos es casi como crear esta categoría de hombres blancos o de blancos en general. Un poco son todos lo mismo. Entonces, creo que sí es importante entender que algunos latinos votaron por Trump por la historia de sus familias, de su migración, los cubanos, los venezolanos, que en general están contra los gobiernos de izquierda, y muchos otros latinos, pues también usan su billetera, o sea, también votan porque dicen, mira, los precios ya no nos alcanzan. Entonces, eh, todo el mundo sabe cómo es Trump, ya fue presidente, hace las cosas que hace, pero pues al final del día la gente dice, mira, prefiero a alguien que manejó mejor la economía en términos de que hubo menos inflación, a alguien que me trata bien, pero que pues maneja mal la economía y no me alcanza. Es un poco el argumento de, mira, con Trump llegamos a destino, es un tipo grosero, pero es un piloto que pues llevó el avión a destino, aunque nos insultó cuando estábamos adentro del avión y decía cosas malas. Biden es una persona que nos trata súper bien, pero no sabemos si maneja bien el avión, probablemente no, y pues Kamala Harris no sabemos cómo lo va a hacer porque nunca, pese a que tuvo poco tiempo, pero igual tuvo algo de tiempo, nunca nos logró convencer de que sabía hacer las cosas. ¿Será que aquel inmigrante que llega a Estados Unidos regulariza sus papeles, no quiere más inmigración? Pero la gente en general dice, mira, hay demasiados migrantes. Y no quieren más migración porque entienden que la migración es complicada, ¿no? La gente llega, hay que apoyarla, hay que gastar dinero en ellos. Aquí mismo en Nueva York, que no teníamos esta llegada de inmigrantes, pero que ahora la tenemos porque los gobernadores de Texas y Florida envían buses con inmigrantes a Nueva York todo el tiempo. Hay inmigrantes durmiendo en escuelas, entonces esas escuelas no pueden ser ocupadas por los niños. Tú ves gente, niños latinoamericanos, vendiendo dulces en el metro. Uno dice, mira, esto no es una buena situación. O sea, no podemos permitir que cualquier persona que quiera venir a Estados Unidos venga. Y, y pues la gente entra, pasa la frontera, les dan una audiencia de inmigración y mientras tanto, los 3 años que va a tomar para esa audiencia, pueden vivir en Estados Unidos. La gente dice, mira, esto no debiese ser así, no puede entrar el que quiera entrar, tenemos que tener algún tipo de control en la frontera y eso le hace sentido a mucha gente. Y los demócratas ven la inmigración como una cuestión más bien idealista, ¿no? Tenemos que recibir a todos los que quieren venir, pero el mundo tiene demasiada gente que quiere salir de sus países y quiere ir a países que están económicamente mejor. Esos países no pueden recibir a todos los que quieren venir. Trump va a tener, por primera vez en 4 años, el Senado pasa a ser republicano, la Cámara de Representantes está en eso, el poder de la Corte Suprema de Justicia con mayoría conservadora, va a tener todos los poderes en un puño, y él ha dicho que en los primeros días o primeros meses va a ser una suerte de dictador. ¿Crees que puede cumplir algo así? Estados Unidos tiene instituciones, efectivamente tiene mayoría. Dijo que iba a ser dictador en el primer día, ¿no? Pero en esencia sabemos que Trump es un tipo vengativo, sabemos que Trump también tiene ciertas ideas que de pronto las cambia y hace barbaridades. O sea, ya fue Trump, ya fue presidente por 4 años. Adoptó varias de las políticas que prometió, cometió también muchos errores, se peleó mucho con la gente, fue mucho menos efectivo de lo que podría haber sido, teniendo mayoría también en sus primeros 2 años en el Congreso. Entonces,
va a hacer algunas de las cosas que promete, probablemente va a cambiar radicalmente la política exterior estadounidense, va a aumentar el déficit fiscal porque va a volver a bajar los impuestos, entonces va a haber algunas consecuencias claras y evidentes. Otras va a ser más difícil que lo haga. Deportar masivamente a millones de personas es muy costoso, es muy difícil, probablemente no lo va a hacer, va a intentar deportar a criminales que estén en la cárcel, eso lo va a intentar hacer, pero también va a ser difícil porque no siempre se sabe de qué país vienen esas personas y tú no puedes llegar y deportar a México a cualquier persona si no demuestras primero que esas personas son ciudadanas mexicanas. Digo, si llega un guatemalteco, lo vas a tener que mandar en avión a Guatemala, no lo puedes llevar a la frontera de México y dejarlo ahí. Entonces, em, este es un país de instituciones. La Corte Suprema efectivamente es más de derecha, pero también cree en las reglas y tiene que defender las reglas y las leyes. Entonces va a haber muchas de las cosas que prometió hacer que claramente no va a poder hacer. En el teatro de la política exterior, América Latina queda en la segunda bandeja de arriba. ¿Crees que puede haber un cambio en esa materia? Bueno, si efectivamente nombra a Marco Rubio, al senador cubano por la Florida, como secretario de Estado, pues yo sospecho que Marco Rubio querrá hacer algo respecto a Cuba, ¿no? Va a ser su tema más importante y querrá impulsar algún tipo de cambio y reforma en Cuba. La política estadounidense va a ser más aislacionista, va a ser más anti-China, eso va a producir ciertos problemas, pero respecto a América Latina, supongo que Marco Rubio querrá hacer algo respecto a Cuba y respecto a Venezuela. No sé si lo va a poder hacer porque va a tener las manos llenas, pero pues el tipo habla español, entiende América Latina, ha tenido una trayectoria que le preocupa a América Latina, bastante conservador, bastante duro, bastante antiizquierda, y eso debería tener algún tipo de consecuencia. La vez anterior, Estados Unidos falló en nombrar embajadores en varios países de América Latina, ahora ese proceso debiese ser algo más rápido y debiésemos ver algún tipo de cambio en la política de Estados Unidos hacia América Latina. No sé qué tanta fuerza le ponga Estados Unidos, pero al menos en el discurso va a haber un cambio significativo. ¿Notase que el triunfo de Trump alienta en cierto modo a las autocracias en el mundo? Pues vamos a ver, alienta estas ideas de que hay personas, de que hay líderes populistas que pueden solucionar todos los problemas ellos. Eso sin duda lo alienta, pero vamos a ver qué tan fuertes son las instituciones de Estados Unidos. Trump ya no se puede reelegir después de 4 años. El próximo año tendremos elecciones de gobernadores en varios estados acá en noviembre del 2025. En 2026 hay elecciones del un tercio del Senado y la mitad del el Congreso, toda la Cámara. Entonces, eh, hay instituciones y eso significa que pues las instituciones veremos qué tan bien funcionan. Yo estoy un poco más confiado en que las instituciones van a funcionar y que Trump no va a hacer todo lo que quiera como presidente. Cómo imaginas Estados Unidos? Hablabas de las próximas elecciones y de los próximos 4 años, pero ¿cómo lo imaginas después del 20 de enero? ¿Crees que va a haber un cambio importante o efectivamente las instituciones van a pesar sobre las decisiones de Trump? Yo creo que los primeros efectos importantes van a ser en la política exterior. Vamos a ver, probablemente va a llegar a algún acuerdo para terminar la guerra en Ucrania, con algún tipo de división de Ucrania y una moratoria a que Ucrania ingrese a la OTAN, tal vez en una especie de Ucrania occidental y Ucrania oriental, como lo fue Alemania alguna vez. Va a haber problemas con China y eso va a tener efectos para el resto de los países del mundo también, porque una guerra comercial entre China y Estados Unidos no es una buena noticia. Y dentro de Estados Unidos vamos a ver algún tipo de movida hacia una disminución de impuestos, lo que va a tener consecuencias sobre la inflación, que irónicamente va a seguir alta o va a volver a crecer un poco, a aumentar un poco, porque pues, el gobierno va a gastar más dinero y va a bajar los impuestos, lo que va a hacer que la gente tenga más dinero y haya más demanda. Y tendremos que ver algo también respecto a la migración ilegal, que probablemente va a ser el desafío más complejo para él, porque deportar a millones de personas no es una tarea fácil, va a ser muy costoso, muy difícil y va a dividir y polarizar mucho al país. ¿Y qué me decís de los demócratas? ¿Podrán recomponer el liderazgo? Pues están obligados a hacerlo, ¿no? Vamos a ver si el partido reacciona bien y se va más bien hacia el centro, hacia posiciones más moderadas, o si el partido se radicaliza todavía más hacia la izquierda, que es lo que pretenden algunos. Si se radicaliza más a la izquierda, pues entonces no va a recuperarse tan pronto, pero ya tenemos elecciones el próximo año y probablemente es un partido muy descentralizado en varios estados
los líderes más centristas, más moderados, van a tener más fuerza porque los partidos al final del día lo que quieren es ganar elecciones y terminan ajustándose a las posiciones que la gente prefiere. Patricio Navia, profesor, muchas gracias por la clase. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Canal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao.